Yo soy estudiante de doctorado de óptica en la dirección de física aplicada. Bueno, mis asesores son la doctora Karina Garay y el doctor Wenzel de la Cruz, que no está presente. Y bueno, les voy a platicar acerca de mi tema de tesis, cuyo título es Generación y manipulación de estados de fotón individual por medio de procesos no lineales en dispositivos fotónicos integrados. Bueno, el contenido de la plática va a ser, primero, bueno, les voy a platicar un poco acerca del estado del arte y la motivación de este trabajo, luego el objetivo de la tesis, después voy a repasar algunos conceptos básicos, enseguida voy a comenzar a platicarles ya acerca pues de todo lo experimental de mi trabajo, empezando por la síntesis y caracterización de los materiales, luego por la fabricación y la caracterización de guías de onda, enseguida por el diseño de estas guías de onda, y voy a finalizar con un pequeño resumen y bueno, algo de lo que queda por hacer todavía. Bueno, en cuanto a compuertas cuánticas cuyo objetivo sea seleccionar modos temporales, tenemos como antecedente el trabajo propuesto por Eckstein y colaboradores en el 2011. Entonces ellos proponen una compuerta utilizando procesos no lineales de segundo orden de compresión de frecuencias pulsados basados en la selección de modos temporales. Entonces acá en esta imagen lo que ellos hacen es generar una entrada, un estado de fotón individual que está compuesto por una superposición pues, infinita de modos temporales, y con la compuerta cuántica, que sería el proceso este no lineal de segundo orden, seleccionan uno de estos modos temporales y lo convierten en frecuencia, es decir, bueno, sí, se traslada en frecuencia. Ellos para hacer esta conversión o esta selección de modos más bien, generan, aparte, diseñan un pulso que va a tener la misma forma temporal del modo temporal que quieren seleccionar del estado inicial, ¿no? Entonces, pues bueno, nuestra motivación para, pues bueno, para este trabajo es escalar esta implementación de compuertas a compuertas cuánticas en la base de modos temporales, pero ahora a una no linealidad de tercer orden y en dispositivos integrados. Eh, Algo, digamos, eh, adicional extra positivo de nuestra propuesta sería que nosotros ya no vamos a generar algún pulso extra, sino que con el mismo diseño de la fuente o de la compuerta vamos a propiciar esta selección de modos temporales. Otra meta de este trabajo de investigación es sentar las bases para el desarrollo de compuertas cuánticas de un solo qubit basadas en óptica no lineal. El objetivo es estudiar teórica y experimentalmente procesos de la óptica no lineal que conlleven a la generación y manipulación de estados de fotón individual anunciados en dispositivos fotónicos integrados fabricados por fotolitografía. Bueno, este es el esquema que tenemos como primera propuesta para la fabricación de un dispositivo fotónico. Y pues bueno, aquí lo que se hace es generar un estado de fotón individual anunciado por medio del proceso de mezclado de cuatro ondas espontáneo, que es un proceso de tercer orden, no lineal de tercer orden, y trasladar este fotón, este estado de fotón individual, en frecuencia por medio del proceso de diferencia de frecuencias, otro proceso también de tercer orden. Y, pues bueno, para la implementación, y bueno, ya con esto, este proceso en sí, este proceso de diferencia de frecuencia sería la compuerta cuántica en sí, y obtendríamos acá qubits. Y bueno, para la generación o para la implementación de un dispositivo de este estilo, pues requerimos primero, como elemento básico, guías de onda. También requerimos de acopladores direccionales que pueden funcionar como divisores de haz o como filtros. Requerimos de retardadores de fase, de energías acopladoras de luz, entre otros elementos. Y la plataforma en la que nos hemos estado basando es en guías de onda de nitruro de silicio sobre una plataforma de dióxido de silicio en un sustrato de silicio. Nosotros elegimos pues este núcleo de la guía de onda de nitruro de silicio
tanto porque tiene una alta no linealidad de tercer orden, como porque es visible, transparente en el rango visible del espectro electromagnético. Y bueno, repasando aquí los procesos no lineales que vamos a estudiar, pues bueno, el primero de ellos es el de mezclado de 4 ondas espontáneo, en el cual se generan dos campos de luz con frecuencias omega S o dos fotones con frecuencias omega S y omega I a partir de la incidencia en el medio de dos fotones de bombeo con frecuencias omega P1. En este caso nosotros estudiamos un caso monomodal y degenerado en frecuencias de bombeo, ¿no? Para que se dé este proceso no lineal, necesitamos que se conserve energía y momento. Y el estado cuántico que describe este proceso está dado de esta manera, donde esta F es la función de amplitud espectral conjunta, o JSA, por sus siglas en inglés, y el módulo cuadrado de esta función es la función de intensidad espectral conjunta, o JSI, que, pues bueno, esta función es la que tiene toda la información espectral del proceso. Y bueno, por este proceso es por medio del cual vamos a generar el estado de fotón individual anunciado. Ahora, una de las partes, digamos, complicadas de este tipo de fuentes es que están altamente correlacionadas tanto espacial como espectralmente. Entonces, nosotros para poder obtener este estado de fotón individual necesitamos un estado factorizable, para lo cual nosotros nos basamos en, pues bueno, hacer este proceso en una cavidad, lo cual nos permite, pues bueno, bajo diseño, nos permite obtener un estado factorizable. El segundo proceso que vamos a estudiar es el de generación de diferencia de frecuencias. En este proceso, por medio de dos campos de bombeo con frecuencia omega P1 y omega 2, y que van a ser pulsados en este caso también, y un tercer campo, un tercer fotón con frecuencia omega S, que en este caso sería justo el estado de fotón individual que viene de mezclado de 4 ondas, se va a propiciar la traslación en frecuencia de este fotón omega S a una frecuencia omega R. Este proceso también necesita que se cumpla la conservación de energía y de momento, y su estado cuántico está dado de esta manera, donde aquí esta G es la que tiene la información espectral del proceso. Bueno, ya empezando por la parte experimental, especialmente, específicamente por la síntesis y caracterización de los materiales. Bueno, el primer material que crecimos fue el de dióxido de silicio por medio de la técnica de oxidación térmica por vía húmeda. Este es el esquema pues bueno, del equipo que utilizamos para este proceso. Es un horno de la marca Thermoscientific, que básicamente consta de un tubo de cuarzo dentro del cual se hacen incidir por un puerto de entrada las obleas de silicio sobre las cuales vamos a crecer el dióxido de silicio, y es aquí donde se forma la atmósfera que va a permitir ese crecimiento, ¿no? Este tubo está rodeado por ollas de calentamiento que van a elevar la temperatura pues, hasta la temperatura deseada. Bueno, tiene un máximo de 1200 grados este horno. Y hay una entrada de gases, en nuestro caso vamos a utilizar oxígeno y vapor de agua. Entonces lo que sucede aquí es que al estar nosotros, o al estar más bien las obleas a una temperatura tan alta, en nuestro caso van a ser 1000 grados Celsius, la interacción, pues sí, la interacción del oxígeno con la superficie de las obleas de silicio va a propiciar que se va generando una capa de dióxido de silicio. Y, pues bueno, nuestros parámetros para este crecimiento fueron estos que muestro aquí. Yo acá, bueno, muestro una foto del horno encendido a 1000 grados Celsius, con obleas por acá adentro, aquí se estaban creciendo. Esta es una fotografía de una oblea con una película de dióxido de silicio de 1100 nanómetros aproximadamente. Aquí están las curvas de índice de refracción. Bueno, la rosa es la que corresponde a este material, y las otras son, pues bueno, comparaciones con la literatura. Y aquí yo tengo una gráfica de cómo crece el dióxido de silicio. Vemos que no es un crecimiento lineal. Y crecimos aproximadamente 1100 nanómetros más o menos 50 de dióxido de silicio en aproximadamente 73 horas, con una diferencia de grosor
por oblea de aproximadamente 30 nanómetros. Bueno, ya pasando al crecimiento de nitruro de silicio, esto lo hicimos por la técnica de Sputtering reactivo por radiofrecuencias y se hace en un equipo que consta de una cámara de alto vacío, dentro de la cual se tiene básicamente un blanco del material a depositar, se tiene un sustrato colocado estratégicamente frente a este y pues bueno, una vez que se tiene el vacío, bueno, se tiene una entrada de flujo, se tiene una salida para seguir manteniendo cierto vacío y pues bueno, una vez que se tiene el vacío que se quiere, que en nuestro caso generamos vacíos de por 10 a la menos 6 torr, se hace incidir un gas inerte, que en este caso es argón, se genera una diferencia de potencial por la cual se van a desprender electrones del blanco. Estos, a su vez, van a hacer que se desprendan electrones de los átomos de argón, lo cual va a generar que se ionicen y que se genere un plasma. Se van a ver estos iones de argón acelerados al blanco y van a desprender átomos de silicio. Nosotros usamos un proceso reactivo, lo cual significa que hacemos incidir un gas reactivo a la cámara, que en este caso va a ser nitrógeno. Estos átomos de nitrógeno van a reaccionar con los átomos de silicio y se va a ir formando una capa de nitruro de silicio aquí en el sustrato, ¿no? Bueno, estos son los parámetros de síntesis que nosotros utilizamos. Y esta es la fotografía del equipo para el crecimiento de estas películas. Acá yo muestro una foto de un sustrato con una capa de aproximadamente 700 nanómetros de nitruro de silicio. Y aquí las curvas de índice de refracción, la rosita es la que corresponde a estas películas. Y bueno, ya para la fabricación y caracterización de las guías de onda, el proceso, digamos, estándar por fotolitografía que se sigue es este que muestro aquí. Como paso 1, la síntesis de los materiales, la cual, pues bueno, ya les hablé de ella. Luego se deposita una capa de fotorresina para enseguida hacer la transferencia de patrones, que en este caso vamos a utilizar la técnica de escritura láser directa. Y luego se hace el revelado de la fotorresina expuesta en este proceso de escritura láser para formar patrones de fotorresina que van a proteger ciertas áreas del material de interés, ¿no? Que en este caso es nitruro de silicio, bueno, la película amarilla. Luego se hace un decapado de nitruro de silicio para remover todo el nitruro de silicio que no está protegido. Enseguida se hace la remoción de fotorresina, lo cual, pues bueno, nos deja ya los patrones de nitruro de silicio, ¿no? Que serían en este caso las guías de onda de nitruro de silicio. Bueno, iniciando por el proceso de fotolitografía y decapado, como les mencionaba, se hace la transferencia de patrones por medio de escritura directa con láser y lo que se hace es que se carga un archivo con los patrones que se quieren transferir al equipo y entonces se mueve el sustrato y se utiliza un láser para que incida sobre esta fotorresina que es sensible a esa longitud de onda. Y bueno, lo que pasa aquí es que simplemente los patrones o los espacios expuestos con este láser se van a volver más solubles y después se van a poder revelar, quedando así los patrones de guías de onda que queremos, ¿no? En este caso, para este proceso no se utiliza ningún tipo de máscara, es escritura directa, ¿no? La interacción directa del láser con el sustrato o con la fotorresina en este caso, ¿no? Entonces aquí yo muestro dos fotografías de las guías de onda luego del proceso de revelado. Entonces estas guías que se ven aquí con diferentes espesores son guías de onda de fotorresina. Bueno, luego para desprender o para deshacernos de todo el nitruro de silicio que no nos interesa, decapamos, en nuestro caso, por medio de plasma, con gas de CF4, que es creo que tetrafluoruro de metal. Ay, lo siento. Ay, ahorita les confirmo el nombre, pero bueno, es CF4, ¿no? Y con estas condiciones tenemos estas tasas de decapado, que es, pues bueno, para la fotorresina tenemos una tasa de decapado de 11.9 nanómetros por minuto y para el nitruro de silicio de 31.9 nanómetros por minuto.
que vemos que es, pues bueno, aproximadamente 3 veces mayor que la de la fotorresina. Aquí yo muestro una fotografía de una guía de onda sin clivar y después de clivar, ¿no? Aquí, pues bueno, nada más haciendo énfasis en que clivamos los sustratos porque el acoplamiento de la luz va a ser por medio de acercar fibras a las guías de onda, ¿no? Y bueno, este decapado se hizo en 20 minutos. Y bueno, acá yo muestro mediciones por microscopía de barrido electrónico para guías de onda de diferentes anchos, desde 20 micras hasta 3 micras. Y mediciones por AFM también se hicieron. En este caso es para una guía de onda de 3 micras de ancho. Bueno, para el diseño de las guías de onda, ya una vez que tenemos, digamos, dominado todo el proceso de fabricación, pues bueno, diseñamos las guías de onda que nos van a permitir obtener esta compuerta cuántica, ¿no? Entonces, lo primero que se hizo fue programar pues, toda la teoría de los procesos a estudiar y se hizo una búsqueda para encontrar pues, los parámetros óptimos del diseño. Primero, lo que se hizo fue definir algo a lo que nosotros llamamos función objetivo, que consta de la sumatoria de las relaciones de empatamiento de fase para ambos procesos, que ambas se tienen que cumplir, idealmente tienen que ser igual a 0. Entonces, lo que buscamos con esta búsqueda, para la redundancia, es que esta función sea lo más acercado a 0 posible. Y aquí lo que hacemos es variar el ancho y el alto de las guías de onda para irnos acercando a, pues bueno, al valor de 0, ¿no? Y estos anchos y altos los variamos de acuerdo a, pues, a nuestras capacidades experimentales, ¿no? Tanto a lo que podemos fabricar por fotolitografía como a lo que podemos crecer pues bueno, de las películas, ¿no? Y a lo que podemos detectar también, ¿no? Y pues bueno, esta búsqueda lo hicimos para estas longitudes de onda. De nuevo, pues bueno, son longitudes de onda que podemos tener en un laboratorio. Y bueno, aquí en las gráficas, yo muestro en la gráfica A pues bueno, una gráfica de la función objetivo en términos de la altura de las guías de onda. Ambas guías de onda, tanto pues bueno, para la generación de diferencia de frecuencia, digo, de mezclar 4 ondas, como para diferencia de frecuencias, van a tener la misma altura y diferentes anchos. Entonces aquí, para esta gráfica que varía de acuerdo a la altura, vemos que hay un rango pues, más o menos amplio, desde poco más de 0.4 micras hasta 0.7 micras, en la que esta función objetivo es prácticamente 0. Entonces nosotros elegimos la altura de 0.7 micras, pues bueno, por ser la más alta precisamente. Y en la gráfica B tenemos una variación pues bueno, el mapa de colores es la función objetivo, que lo que queremos es que sea mínima, entonces nos interesa la zona más oscura. Y en el eje vertical está el ancho de la guía de onda para mezclar 4 ondas espontáneo y en el horizontal el ancho para diferencia de frecuencias. Entonces, el punto que coincide para 0.7 micras de alto y bueno, que nos da la función objetivo mínima, es este punto de aquí, que corresponde a un ancho de la guía de onda de 1.617 micras, para diferencia de frecuencias, y un ancho de guía de onda de 0.953 micras para mezclado 4 ondas. Entonces, una vez teniendo ya el ancho y el alto de las guías de onda, lo que queremos es, pues bueno, saber parámetros como la longitud de la cavidad, la longitud de la guía de onda para, bueno, creo que no sé si lo mencioné, la longitud de la guía de onda para diferencia de frecuencias y pues bueno, también queremos saber tanto el ancho de banda del láser que se requiere para el bombeo 1 como en la reflectividad de la cavidad, ¿no? Entonces, para fijar estos 4 parámetros, hicimos pues bueno, una búsqueda entre diferentes valores y bueno, obtuvimos gráficas de este estilo, donde al final este punto coincide con los valores de un ancho de banda para el primer láser de bombeo de 6 terahertz, una longitud de la guía de onda para diferencia de frecuencias de 1 centímetro, bueno, esta búsqueda lo hicimos para un ancho de banda de láser 2 fijo de 0.5 terahertz
y un ancho de banda del filtro. Bueno, aquí esto no lo dije, pero ya que tenemos una cavidad resonante para el proceso de mezclado 4 ondas, vamos a obtener varios modos resonantes a la salida, y lo que queremos es filtrar pues sí, esta señal para quedarnos solamente con el modo resonante central. Entonces necesitamos un filtro para ello, y este es el filtro al que me refiero, ¿no? Entonces ese filtro lo pusimos como fijo de 4 terahertz, y en este punto obtenemos valores de longitud de la cavidad de 43 micras, de la reflectividad de 86%, y un parámetro que es, pues bueno, importante para nosotros y alrededor del cual basamos un poco esta búsqueda, es el de la fidelidad, que, pues bueno, básicamente nos dice qué tan cercano es nuestro estado ideal con el que realmente podemos generar, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que la fidelidad sea lo más alto posible, ¿no? En este caso, para este punto, la fidelidad es de 0.983 y queremos elevar este valor. Entonces, lo que hacemos enseguida es variar el ancho de banda del bombeo 2 y el ancho de banda del filtro para la JCI para tratar de elevar la fidelidad, ¿no? Entonces obtenemos esta gráfica donde el mapa de colores es la fidelidad, y bueno, esta zona de amarillo intenso es para un valor de fidelidad de arriba de 0.99. La gráfica, y bueno, esta gráfica varía en el eje vertical con el ancho de banda del bombeo 2 y en el horizontal con el ancho de banda del filtro. En la parte superior tengo una gráfica que lo que dice es, bueno, en el eje vertical está la eficiencia de la fuente de mezclado 4 ondas, y en el horizontal el ancho de banda del filtro para la JCI. Vemos que mientras mayor sea el ancho de banda del filtro, mayor es la eficiencia, lo cual es bueno, ¿no? Y es deseado. Y en la gráfica a la derecha tenemos en el eje vertical el ancho de banda del bombeo 2, que nada más tiene que ver con el proceso de diferencia de frecuencias, en términos de el producto de potencias de los dos bombeos que se utilizan en ese proceso, bombeo 1 y el bombeo 2. Entonces, lo que aquí deseamos es que este producto de potencias sea lo más bajo posible, y pues bueno, esto vemos que se va dando conforme incrementa el ancho de banda al segundo bombeo. Pero algo a notar aquí es que eh, si bien, bueno, tenemos que tener una alta fidelidad, un producto bajo de potencias y una alta eficiencia. Entonces, realmente no podemos tener todo lo máximo, ¿no? A la vez, tenemos que buscar una compensación entre todo, porque si yo elevo el ancho de, vamos, si quiero elevar el producto de potencias, necesito un ancho de banda del segundo láser más alto, lo más alto posible. Pero si yo tengo un ancho de banda del segundo láser alto, la fidelidad va a bajar, lo cual no me conviene. Y por otra parte, si yo tengo una eficiencia muy alta, pues voy a necesitar un ancho de banda muy alto, que tenemos, ajá, para el filtro, que si tenemos un ancho de banda para el segundo láser muy alto, pues bueno, la fidelidad sigue siendo baja, ¿no? Entonces, elegimos por ahí un intermedio que corresponde a este punto y que corresponde a los valores de un ancho de banda al segundo láser de 0.7 terahertz y un ancho de banda para el filtro de 1 terahertz, para el cual obtenemos una fidelidad de 0.99, una eficiencia del orden de por 10 a las 5 cuentas por segundo por miliwatt cuadrado, y un producto de potencias de 8.3 miliwatt cuadrado, lo cual puede corresponder a tener, por ejemplo, una potencia para cada láser de 2.88 miliwatt. Y pues bueno, los resultados del diseño, las funciones espectrales que resultan de todo este diseño, aquí vemos para el proceso de mezclado de 4 ondas, en la gráfica A tenemos la función de AIRI que, pues bueno, forma parte del estado de dos fotones teniendo una cavidad, y en la gráfica B muestra el resultado de multiplicar la JSI por esta función de AIRI. Tenemos estos modos resonantes. Nosotros queremos quedarnos solo con el central. Entonces, estas rayas indican cómo actúa el filtro para quedarnos solamente con este modo resonante, lo cual sería ya la JSI en cavidad filtrada, ¿no? Aquí yo muestro en la gráfica C, o en el mapa de colores C, la JSI, y las gráficas superior y bueno, y lateral son las primeras eigenfunciones de Schmidt,
Y el recuadro aquí dentro son los coeficientes de Schmidt. Entonces vemos que es altamente factorizable esta función con un número de Schmidt de 1.0033. Por otra parte, está la función de mapeo, que vemos que ya no es tan factorizable. Tenemos un número de Schmidt para esta función de 2.33 aproximadamente. Y pues bueno, como resumen, llegamos a un diseño con las siguientes características: longitudes de onda con estos anchos y pues bueno, estos parámetros para la fuente de fotones y para el proceso de diferencia de frecuencias. Trabajo por hacer: pues bueno, queremos fabricar más guías de onda para la caracterización óptica, sobre lo cual ya estoy trabajando. Y bueno, queremos caracterizar las guías de onda en lo referente a la propagación de modos, que esto, pues bueno, antes de la pandemia justo lo empezamos a hacer, pero pues bueno, nos vimos parados, ¿no? Y queremos caracterizar esas guías de onda en términos de los efectos no lineales para los cuales fueron diseñadas. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. A continuación les hablaré un poco sobre mi trabajo de tesis, el cual tiene por nombre Diseño y fabricación de acopladores ópticos integrados para aplicaciones de procesamiento de información, presentado por su servidor Ferney Castro y en la codirección del doctor Francisco Domínguez y del doctor Wenzel de la Cruz. ¿Listo? Siguiente, Francisco, por favor. Ok, un breve contenido de lo que va a ser la charla. Es una introducción, una justificación, algo de la teoría, algo de los resultados, bueno, teóricos y de las simulaciones que se han estado haciendo, los resultados experimentales y el resumen, un resumen de los resultados. Siguiente, Francisco, por favor. Ok. Muy bien. Entonces, en esta parte todos sabemos que ahorita las propiedades de la mecánica cuántica, en especial el entrelazamiento y la superposición, se están utilizando para desarrollar nueva tecnología. A esto es lo que se le conoce actualmente como la segunda revolución cuántica. Y ahí en pantalla se ven tres ejemplos de estas tecnologías cuánticas que se están desarrollando, en donde en la primera parte, en la parte superior izquierda, se ve un ejemplo de un circuito fotónico que sirve para procesamiento de información. En la parte superior derecha se ve cómo, por ejemplo, en metrología cuántica se quieren medir propiedades físicas con más precisión y ahí se puede ver cómo, bueno, como el esquema de cómo se mediría propiedades de una molécula de ADN con ayuda del spin y en la parte de abajo la simulación cuántica en la cual se quieren simular sistemas cuánticos basados en sistemas cuánticos más pequeños. Y ahí se puede ver como un esquema de un condensado, de una simulación de un condensado de Bose-Einstein. Ok, sí, siguiente, por favor. Entonces, pensando en esto, una de las metas, como ya lo mencionó Ana Luisa anteriormente, de los grupos LINOC y en colaboración con el grupo Nanodit, es hacer procesamiento de información y que esté basada en estos circuitos fotónicos integrados. Y lo que se ve ahí en pantalla es un esquema de un circuito fotónico que se ha estado desarrollando en el grupo, en los grupos, y está compuesto principalmente por dos etapas que ya explico Ana Luisa mejor. Aquí las voy a nombrar, que son la primera espiral que se ve a la izquierda, que es en donde se generan los fotones individuales, la fuente de fotones individuales, y a la derecha en donde está la segunda espiral, que es la compuerta cuántica, y estos dos procesos se dan por medio de procesos no lineales de tercer orden. ¿Sí? Sin embargo, para mediar todo este proceso entre la fuente y la compuerta cuántica, hay otros dispositivos a lo largo del circuito fotónico que son importantes para dividir potencias, para separar y mezclar frecuencias, y esos son los que se conocen como acopladores ópticos integrados en este caso. Por ejemplo, dale Francisco, por favor. Ahí en donde aparece la primera flecha, se puede ver un primer acoplador que funciona como un divisor de potencia, ¿sí? Además, en la segunda flecha que acaba de aparecer, se puede ver un acoplador, pero funcionando como un mezclador de frecuencias. Dos frecuencias entran por brazos diferentes y salen por el mismo brazo, y así podemos encontrar varios acopladores a lo largo de todo el circuito que tienen estas mismas funciones. Sí, estas mismas funciones. Pues de ahí la importancia del trabajo de tesis, de mi trabajo de tesis.
Entonces, pensando en esto, el objetivo principal del trabajo de tesis es estudiar acopladores ópticos integrados de nitruro de silicio sobre dióxido de silicio en sustrato de silicio con potenciales aplicaciones en procesamiento de información. Y para esto se hace, bueno, digamos, atacándolo en dos frentes. Ese primer frente que aparece ahí, que es el de desarrollar módulos que permitan estudiar la propagación de los acopladores ópticos integrados utilizando métodos de diferencias finitas, por un lado, y por otro lado, desarrollando, dale Francisco, por favor, por otro lado, desarrollando una metodología que permita la fabricación de guías de onda con tamaños menores a una micra en el Laboratorio Nacional de Nanofabricación. Esto porque hasta el momento no, las estructuras de guías de onda que se han desarrollado en el laboratorio son con tamaños mayores a una micra. Y como vamos a ver, los diseños de los acopladores que les voy a mostrar necesitan dimensiones menores a una micra. ¿Listo? Entonces, siguiente, por favor. Ok. Como parte de un poco de la teoría que tiene que ver con este tema, las guías de onda pues, son las bases de los circuitos fotónicos, siendo una guía de onda, como ya todos sabemos, una estructura compuesta por un núcleo que ahí en las imágenes se ve en color azul y una cubierta que es el material que rodea el núcleo. Las guías de onda permiten la propagación de luz y para esto pues, se debe cumplir que el índice de refracción del núcleo debe ser mayor al índice de refracción de la cubierta. ¿Listo? Cada guía de onda tiene aplicaciones diferentes en diferentes campos y la que se utiliza en circuitos fotónicos son las guías de onda, en general, guías de onda rectangulares, de las cuales las guías de onda tipo crestas hacen parte de ello y se ve la imagen de una guía de onda tipo cresta con un núcleo de nitruro de silicio sobre dióxido de silicio en un sustrato de silicio. Y también, como se ve en pantalla, se ven dos modos de propagación que soporta dicha guía de onda. Se ve que la mayoría de la luz está concentrada en el núcleo, sin embargo, bueno, del núcleo se sale alguna cantidad de luz y eso es lo que se conoce como el campo evanescente, que es importante para los acopladores ópticos. Ya Ana Luisa mencionó también por qué se escoge el nitruro de silicio como material, porque bueno, es transparente para las longitudes de onda de interés, tiene un alto coeficiente no lineal y además se puede fabricar en el Laboratorio Nacional de Nanofabricación. Muy bien. Esto en cuanto a cuando tenemos una sola guía de onda, pero ¿qué sucede cuando tenemos dos guías de onda? Como se ve ahí en la imagen inferior. Entonces, cuando yo tengo dos guías de onda muy separadas y suponiendo en este caso que cada una de ellas soporte solo un modo, el modo fundamental, bueno, cada guía de onda se puede ver como una estructura independiente y su solución de los modos de propagación, bueno, solamente es cada modo por aparte. Sin embargo, cuando las guías de onda se comienzan a acercar entre ellas, ya la estructura, una de las formas de ver este fenómeno por medio de la teoría de modos acoplados es que ya la estructura se vea como un sistema en donde las dos guías de onda están acopladas y los modos de propagación, los campos evanescentes de ellos, eh, generan lo que se llama el acoplamiento entre modos. Entonces ya en este sistema de guías de onda acoplado, ahora los modos que soporta la guía se conocen como el modo par y el modo impar, y son modos que son superposición de los modos originales de cada guía de onda cuando estaban muy separadas entre ellas. Entonces, así por ejemplo, dale Francisco, por favor. Ok, muy bien, gracias. Así, por ejemplo, entonces ahí se ve en pantalla una imagen de un modo par y el modo impar. Y cuando estos dos modos se excitan a la entrada del acoplador, lo que sucede es que ellos se van propagando, pero al mismo tiempo lo que uno observa es la superposición de estos modos. Y esta superposición lo que genera es, como se ve ahí en el video, que se genera una transferencia de potencia de una guía de onda a la otra. Eso es lo que se ve. Y esto es lo que aprovechamos para diseñar los divisores de potencia y los separadores y mezcladores de frecuencias. Adelante, por favor, Francisco. Entonces, teniendo esto en cuenta, uno se hace la pregunta, se puede hacer la pregunta, si se introduce luz por uno de los brazos del acoplador, bueno, ¿cuál es la potencia que voy a obtener a la salida de los brazos del acoplador? Y esta potencia depende, entre otras cosas, de la distancia a la que de propagación, ¿sí? Y lo importante aquí también es que su comportamiento, la potencia a la salida de los brazos, su comportamiento es oscilatorio, como se ven en las ecuaciones de la derecha, en donde F es un parámetro que depende de delta beta, que es el desempatamiento de fases, y nos dice
qué tanta potencia se puede pasar a la otra guía de onda, y el kappa, que es la constante de acoplamiento, que dice qué tan solapados están los campos evanescentes de los modos de cada guía de onda. ¿Listo? Entonces, adelante, gracias. De nuevo, Francisco, por favor. Ok. Entonces aquí en este punto es importante también definir lo que es, lo que vamos a llamar de ahora en adelante L, que es la longitud central del acoplador, es decir, la longitud donde las dos guías de onda tienen los modos, digamos, interactúan, y la longitud de acoplamiento, que es la longitud mínima a la cual toda la potencia se pasa de una guía de onda a la otra. ¿Sí? Entonces, la longitud de acoplamiento, adelante por favor, viene dado por la expresión matemática que se ve ahí en pantalla, que depende tanto de la longitud de onda como del delta n, y ese delta n es la diferencia de los índices efectivos de los modos par e impar. Conociendo esta longitud de acoplamiento, pues, se puede utilizar la expresión que aparece ahí en la parte inferior para ver cuál es la longitud de onda, para encontrar cuál es la longitud de onda, perdón, cuál es la longitud central del acoplador, para que un divisor de potencia funcione, ya sea como 50-50, como 30-70, ¿sí? Y eso, que sea 50-50 o 30-70, depende del factor F que aparece ahí, que representa la fracción de potencia que sale por el otro, por el brazo número 2, el brazo contrario al cual entró la luz. Pero también, adelante por favor, la longitud de acoplamiento sirve, si yo introduzco dos longitudes de onda, ellas tendrán dos longitudes de acoplamiento diferentes, y si una de ellas va y vuelve, bueno, cambia de guía de onda un número impar de veces y la otra un número par de veces, entonces a la salida una va a salir por un brazo y la otra va a salir por el otro brazo, y así se habrán separado las frecuencias, las longitudes de onda. ¿Listo? Siguiente, por favor. Creo que te pasaste una, no sé, antes había una. Esa A es ver, la aquí 6, le ¿cierto? doy Esa es la siguiente 6. Sí, y no hace nada, ¿eh? Y luego se brinca, o sea, la 7 no sale. ok, ok. A ver, anterior. No, la 7 no sale. No, ok, bueno, se las puedo charlar. Eh, Ya en la 7, en la diapositiva 7 les mostraba unos antecedentes de trabajos Ah, de circuitos fotónicos eh, basados en dióxido de silicio. Por primera vez en el 2008 demostraron, bueno, procesamiento de información cuántica en... Ah, es que está en blanco. en Bueno, blanco, de sí. pronto cuando, sí, de pronto cuando lo exporté. Pero bueno, lo puedo charlar ahí un poco. Entonces, lo que les mostraba ahí eran los antecedentes de, sí, como en el 2008, por primera vez ya se hizo procesamiento de información cuántica en una plataforma de silicio sobre dióxido de silicio. Y Mira, aquí está. también, Te lo tengo en otra, abierta en otra de tus la presentación. presentaciones. Ah, pero tampoco salen. Mm. Y, y bueno, y también mostraba unas imágenes sobre las guías de onda que se han fabricado ya en el Laboratorio Nacional de Nanofabricación, y sobre pues, el intento de inyectarle luz a estas guías de onda. Sí. Entonces, bueno, eso era lo que mostraba como en los antecedentes. A ver, un momento más bien, yo voy a cerrar y abrir de nuevo el PowerPoint. Posiblemente sea un problema de mi PowerPoint. Como tengo muchos abiertos, a veces pasa algo así. Ok, ok. Ni siquiera se pueden cerrar. Pero vamos a la fuerza. ¿No?
Pero esto no sé qué quería abrir. Ok, se están abriendo todas. Ahora sí salieron. Ahora Sí, sí. era mi PowerPoint. Ok. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Entonces ahí les comentaba a la izquierda los resultados, bueno, de Polity en el 2008, donde mostraron circuitos cuánticos fotónicos utilizando guías de onda de sílice sobre un chip de silicio. Y Roel Opchen en el 2013 estudió diferentes estructuras integradas, pero ya basadas en el material de interés para nosotros, que es nitruro de silicio, entre ellos acopladores también fabricaron. Y a la derecha, lo que les comentaba, que eran las guías de onda que se han fabricado en el LANAFAB y el intento, bueno, ahí de inyectarle luz como se ve en pantalla a las guías de onda y un estudio, un pequeño estudio de separación entre las guías de onda que se alcanzó a hacer. ¿Listo? Ahora sí, a continuación. Bueno, ahora sí, teniendo en cuenta los resultados de las simulaciones y bueno, mezclado con la teoría de modos acoplados que les acabé de hablar, y bueno, retomando un poco el circuito que se mostró en un inicio en este trabajo, nos vamos a concentrar en diseñar el divisor de potencia. Por favor, Francisco, el, el primer divisor de potencia, bueno, un divisor de potencia 50-50 para la longitud de onda de 0.826 micras. Y siguiente, por favor, a diseñar un separador o mezclador que funciona también como mezclador de frecuencias para las longitudes de onda de 0.826 micras y 1.555 micras. ¿Listo? Bueno, es importante tener en cuenta que de algunos resultados, bueno, previos que había obtenido Ana Luisa, las alturas de las guías de onda se fijó en 0.495 micras y los demás parámetros sí se da vía libre para que se modifiquen para poder hacer el diseño. Adelante, por favor. Ok, muy bien. En cuanto a algunos resultados obtenidos, como primer resultado se hizo un estudio de convergencia. Como se ve en pantalla, se utilizan tres mallas para hacer las simulaciones en Lumerical, que es la paquetería que se utiliza para hacer estas simulaciones. Y el estudio de convergencia consiste en saber cuál debe ser la resolución de las mallas para que se obtengan resultados confiables por un lado y al mismo tiempo los tiempos de cómputo no sean tan grandes. Entonces, ese estudio de convergencia estuvo basado en el modo fundamental TE, que es el que se utiliza en este trabajo de tesis, y además, luego se hizo un estudio de cuatro configuraciones, en donde la parte central del acoplador, una de las configuraciones es dejarlo sin cubrir, o cubriéndolo todo, como se ve ahí, o cubriéndolo parcialmente, o con solamente material en el gap. Entonces, en este estudio lo que se hizo, como se ve en la gráfica de la parte de abajo, es mirar cómo varía la longitud de acoplamiento en función del índice de refracción de la cubierta para las cuatro configuraciones. Y como se ve, de aquí se obtiene que a mayor índice de refracción de la cubierta, menor longitud de acoplamiento y también para la configuración parcialmente cubierto se obtienen las mejores longitudes de acoplamiento. Esto ayuda a que el dispositivo no sea tan largo y pues esto es importante porque sabemos que va a estar en un circuito fotónico de pequeñas dimensiones. Como un tercer estudio, ya para una de las configuraciones como tal, que es la configuración parcialmente cubierto, se hizo un estudio de la longitud de acoplamiento, pero ahora en función de parámetros geométricos, de la separación entre las guías, que es lo que se llama el gap, y de los anchos de las guías. Y como se ve ahí, a mayor gap y a mayor ancho, las longitudes de acoplamiento incrementan. Entonces, por eso que tampoco se pueden hacer las dimensiones de las guías de onda tan grandes porque el dispositivo tiende a hacerse más grande también. Siguiente, por favor. Otro estudio que se hizo fue también con módulos numéricos que ya están pues en el grupo, es una búsqueda de condiciones monomodo para las longitudes de onda de 0.826 micras y 1.555 micras, y esto permite saber cuáles son los anchos y las alturas para las cuales, para esa longitud de onda, se soporta ya sea un modo, o se soportan dos modos, o se soportan más de dos modos en la estructura.
¿listo? Y como un quinto resultado también, se hizo un estudio de confiabilidad de la longitud de acoplamiento, en donde se colocaron condiciones de fuerte acoplamiento y se calculó la longitud de acoplamiento por 4 métodos diferentes. El método de la teoría de modos acoplados que les hablé anteriormente, pero combinado con diferencias finitas de eigenmodos de la paquetería mode de Lumerical, que es FDE más propagación, var FDTD y el FDTD. Y esas 4 longitudes de acoplamiento se muestran en la tabla y se puede ver que, bueno, son comparables entre ellas, y sobre todo es bueno resaltar que la de FDTD enmalla la estructura en 3 dimensiones. Es más demorado, pero es más preciso el resultado que se obtiene, y se ven que las demás, bueno, los resultados son comparables a esto, para tener una confiabilidad en la longitud de acoplamiento. Adelante, Francisco. Gracias. De nuevo, exacto. Entonces, ya antes de mostrarle los diseños aquí propuestos de los acopladores, eh, quiero hablarles un poco de la dispersión de los materiales. Como se ve en la gráfica, se ve la dispersión en color azul del núcleo de nitruro de silicio. Inicialmente se había utilizado para cubrir la parte, bueno, para cubrir el acoplador se había utilizado hito, pero como ven en el video de abajo, este material, como tiene bajo contraste dieléctrico con las guías de nitruro, generan que el comportamiento, bueno, genera reflexiones, ¿sí? Y esto puede dar a que el comportamiento del acoplador no sea como el que se diseñó. Y también puede generar pérdidas, bueno, teniendo en cuenta lo que preguntó ahorita el doctor Sergey. Y entonces, para solucionar esto, ya ahorita los diseños que les voy a mostrar son diseños basados en un dióxido de silicio, un poco, con una dispersión un poco diferente al que está por debajo de las guías, y ese dióxido de silicio, bueno, ya no presenta estos problemas de reflexión. Y en cuanto a los brazos del acoplador, los brazos están definidos como se ve ahí en pantalla con, bueno, son brazos tipo S-bend, le llaman, y el radio de curvatura, bueno, es como está definido ahí, está un poco corrida la flecha. Y lo que se hace para escoger los brazos del acoplador es hacer, como ven en el video, una variación en el radio de curvatura de los brazos del acoplador y medir, adelante por favor Francisco, ahí va a salir, y medir la transmitancia que se obtiene antes de entrar a la parte central del acoplador. Entonces, eso nos va a permitir obtener las pérdidas por potencia y la transmitancia del modo fundamental T. Pues ya como un primer resultado, se puede ver en pantalla una propuesta de un divisor de potencia 50-50 para una longitud de onda de 0.826 micras. Este divisor es un divisor bimodal, solo soporta el fundamental T y el fundamental TM. Entonces se pueden ver las dimensiones a la izquierda y cómo está cubierto con dióxido de silicio. Y a la derecha se pueden ver la gráfica de la transmitancia del modo fundamental T y de las pérdidas de potencia en función del radio de curvatura de los brazos. Entonces se puede ver que en cuanto a las pérdidas, a mayor radio de curvatura, menores pérdidas se tienen. Y además, se puede ver que en el rango de radios de curvatura que se ven ahí, la transmitancia del modo fundamental es aproximadamente 1, y eso es lo que se quiere, porque se quiere que el modo fundamental sea el que entre a la parte central del acoplador. Entonces, pensando en eso, el radio de curvatura que se escogió es de 10 micras, y ya después de haber escogido las dimensiones, longitud de onda y radio de curvatura de los brazos, lo que aparece en la parte de abajo es como una comprobación de que efectivamente esté funcionando como 50-50 o aproximadamente 50-50. Y esa propagación que se ve abajo se hizo con var FDTD, se inyectó el modo fundamental TE y se ve como a la salida se obtienen los porcentajes de potencia, y se puede ver cómo aproximadamente efectivamente se comporta como 50-50. Adelante, por favor. Otro divisor de potencia para esta misma longitud de onda, pero ahora multimodal, ya soporta más modos, es el que se ve en pantalla. Ahí están las dimensiones. Y a la derecha también se puede ver el estudio de pérdidas de potencia en función de radiocurvatura y la transmitancia tanto del modo fundamental T como del modo T citado, el primer modo T citado. Entonces, aquí también se escogió un radio de curvatura de 10 micras, y al hacer la propagación con el var FDTD, se observa ahí en pantalla los porcentajes de potencia a la salida de cada brazo, ¿sí? Que pues es aproximadamente como se espera. ¿Listo? Pasando a los separadores y mezcladores de frecuencia para las dos longitudes de onda que ya se mencionó, se puede ver en pantalla
las dimensiones que debe tener la estructura, ¿sí? Y dale, Francisco, por favor. Y esa gráfica lo que representa es, es una gráfica del ancho de las guías de onda en función de un parámetro que se llama R, y este parámetro está asociado, bueno, está definido como se ve a la derecha, y está asociado con el número de veces que cada guía de onda, que cada longitud de onda cambia de guía de onda. Entonces, y el parámetro R sub 0 también está relacionado con eso. Entonces, en donde se corten las dos curvas, la punteada y la curva azul, es el ancho que se debe escoger para diseñar el separador mezclador de frecuencias, y esto me va a decir cuál es la longitud central que debe tener el acoplador, y al mismo tiempo me va a decir cuántas veces cambia cada una de las dos longitudes de onda. Ahí se ve que una de ellas cambia una vez y la otra cambia 14 veces. Y el estudio de los radios de los brazos se puede ver ahí en la gráfica, en donde también se escogió el radio de 10 micras como para hacer pues este estudio. ¿Sí? Adelante, por favor. Ya con esto los resultados se pueden ver ahí en pantalla, y dale adelante, por favor. A la izquierda se puede ver la propagación en bar FDT de cómo se inyecta la longitud de onda de 0.826 micras, y sale la gran mayoría por el brazo contrario, mientras que el de 1.555 micras que se ve a la derecha entra por el mismo brazo y sale por el brazo inferior. Entonces ahí se ve cómo funciona como un separador de frecuencias. Y el mezclador de frecuencias es el proceso inverso. Ambas entran, bueno, cada una entra por un brazo diferente, pero como se observa ahí en las simulaciones abajo, en la parte de abajo, ambas salen por el mismo brazo. Siguiente, por favor. Muy bien, en cuanto a los resultados experimentales, esto lo que ven ahí en pantalla son los pasos de una propuesta del proceso de fabricación, en donde el primer paso es una síntesis de materiales, luego se deposita fotorresina, luego se hace un proceso de escritura láser, luego se hace un proceso de revelado, un proceso de rebaba para remover la fotorresina, para con plasma remover la fotorresina que no se fue del todo. Hasta este punto ya se puede decir que si la fotorresina tiene las dimensiones establecidas, ya ahí pues se tienen estructuras con geometrías menores a una micra. Sin embargo, si la fotorresina no resiste el ataque con plasma que se le va a hacer para decapar el nitruro de silicio, entonces toca hacer el paso 6, que es depositar cromo para que el cromo sea una nueva cubierta, luego remover la fotorresina, luego decapar el nitruro de silicio ahora sí, y luego ya remover el cromo, y ahora sí quedan las estructuras de nitruro de silicio. ¿Sí? Okay. Entonces, en cuanto a la síntesis de materiales, ya Ana Luisa habló un poco de ellos, y ya son, bueno, están estandarizados en el grupo, tanto el dióxido de silicio como el nitruro de silicio. Adelante, por favor. Uy, bueno. En cuanto al depósito de la fotorresina, en el video se puede ver cómo se deposita la fotorresina sobre el sustrato. Y adelante, por favor. Luego de eso se lleva a un recocido, a un horno a 100 grados centígrados. Luego se lleva al proceso de escritura, y cuando se hace el proceso de escritura se retira y se lleva a un nuevo recocido, pero a 115 grados centígrados. Después, adelante, por favor. Se hace el proceso de revelado y se retira el revelador. Y luego, en el quinto paso, se hace el proceso de la rebaba, es un ataque con plasma de oxígeno. Y cuando ya sale de este quinto paso, las estructuras se ven en la muestra como se ve ahí en pantalla. Adelante, por favor. Entonces, pues aquí muestro un poco las temperaturas utilizadas y los tiempos de revelado de la receta que estamos utilizando en el grupo para estas estructuras. Y como se ve en pantalla, ya estructuras hechas en una oblea completa de silicio, ahí se ven a la izquierda, y a la derecha se puede ver una de estas estructuras en donde la separación entre las dos líneas que aparecen ahí, las dos guías de onda que aparecen ahí, es de 0.5 micras. ¿Listo? Además, siguiente, por favor. Ya se han estado haciendo estructuras hasta este quinto paso, haciendo fotolitografía, pero ya incluyendo los brazos del acoplador. Entonces, como ven en pantalla, ahí esta separación entre la parte central del acoplador es de 0.75 micras, y ya pues ahí se ve que incluyen también los brazos. ¿Sí?
En cuanto a los pasos de 6 y 7, que son depósito de cromo y remoción de la fotorresina, entonces pues ahí se ve como en las zonas tipo naranja claro hay cromo que se removió de toda la estructura, se depositó, se removió de toda la estructura y quedó solo en esos lugares, pero aparecen ciertos parchecitos por algunas partes. Entonces, este proceso en estos momentos se está trabajando en él para pues tener un buen dominio del depósito, bueno, ya el depósito ya de la remoción y todo lo relacionado con el cromo. Eso está como en proceso hasta el momento. ¿Listo? Adelante, por favor. Entonces ahí muestro un resumen. En general, pues lo más importante son los módulos que se han desarrollado y que ya están en el grupo para poder hacer estos diseños de divisores de potencia y separadores y mezcladores de frecuencias. También, bueno, ya que se desarrolló una metodología para tener control sobre, para fabricar estructuras menores a una micra, ¿sí? Y bueno, y también estos estudios de pérdidas de potencia que se hacen en función del radio de curvatura. Y bueno, y gracias.